continuar en el capítulo 14. El tema, el uso de los dones en el culto público. El uso de los dones en el culto público es el tema que vamos a tratar esta mañana. El capítulo 14 es un poco extenso. Vamos a mirar lo que Dios nos dé en esta mañana. Dice el versículo número 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aleluya. Vamos a orar dándole gracias al Señor y diciéndole al Señor que nos hable, que nos dé entendimiento para comprender la palabra, para recibirla y que asimismo podamos vivir la palabra, porque de eso se trata, que podamos vivir lo que vayamos comprendiendo, que sea eso es lo que nos va transformando, lo que nos va edificando y lo que nos hace vivir una vida segura en el Señor. Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, estoy aquí, mi amado Jesús, para predicar ahora la palabra, para enseñarla. Úsame, dame palabra de sabiduría, que el pueblo pueda entender, que pueda recibir la palabra de Dios, que es esta palabra fiel y verdadera y que permanece para siempre, que esta palabra es la autoridad de Dios, es la presencia de Dios para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo hoy, bendíganos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados y apreciados hermanos en Cristo y amigos, vamos a continuar. Después de que Pablo ha terminado este capítulo 13, donde todo el capítulo lo que marca es un énfasis grande, gigante, de cuál es la esencia en el Evangelio de Cristo, de la buena noticia que hemos recibido. Y esa esencia no es otra que lo que el Señor nos dio a nosotros. Su gracia, su amor, todo eso lo que es el Evangelio, que es la predicación de Jesús, que es su muerte, que es su resurrección, todo eso está enmarcado ¿en qué? En el amor de Dios. Esa es la muestra más impresionante que nosotros hayamos podido recibir, el amor de Dios. Por eso, en esta hermosa mañana, el apóstol concluía en ese último versículo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, habiendo ya comprendido que el ejercicio de los dones y de toda la actividad espiritual, la operación del ministerio que Dios le ha entregado a través de un don, porque el don es lo que hace que se pueda ejecutar un ministerio, ese servicio como tal que prestamos, que hacemos al Señor y a la iglesia, tiene que estar enmarcado, o sea que tiene que estar ahí fundido en algo que se llama en el amor. El amor es el que permanece. El amor es el que no se acaba. Y esto es lo que estábamos mirando nosotros. Y basados en eso, Pablo continúa su relato, continúa su escrito a los Corintios. Y entonces en el versículo 1 del capítulo 14 dice: seguid el amor. O sea que aquí, ¿qué es lo que Pablo enfatiza? Si en el capítulo 13, en el capítulo 12 al terminar dice: yo os muestro un camino aún más excelente,
y ese es el camino del amor. En el capítulo, en esa carta, en este verso 1, vuelve a enfatizar, entonces dice, seguid el amor. O sea, continúen, esfuércense. O sea, si en algo hay que hacer, poner el empeño, procuren amar con sinceridad, procuren que el amor de verdad sea una realidad y no sea un fingimiento apenas. Ahí está entonces el apóstol San Pablo enfatizando nuevamente qué es lo que tienen que procurar, qué es lo que tienen que seguir. El versículo 1 sigue diciendo, y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales. Aquí estas palabritas, estos términos o esta frase como tal, requiere bastante detenimiento para comprender. Venimos hablando de un contexto donde hay una congregación en el siglo I que tiene un movimiento extraordinario del Espíritu Santo. O sea que allí lo que se ve en cada culto es una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Y el apóstol San Pablo, en las traducciones que se hacen de la Biblia, pues las traducciones, por eso se necesitan tener varias traducciones y por lo menos conocer algo del idioma fuente, del idioma griego, que en este caso es del cual ha sido traducido a nuestro idioma español, la Biblia. Y cuando habla de procurar los dones, parece que Pablo entonces hiciera como el énfasis a leer así, al hacer una lectura así desprevenida, somera. Parece que lo que sigue Pablo haciendo es el énfasis de que sigan procurando dones espirituales. Ahora, en el contexto que hemos venido hablando de Corinto, ¿es eso lo que Pablo les estaba enseñando a la iglesia, que procuraran los dones espirituales? Cierto que no. Pero para poder tener claridad tenemos que mirar algo del texto original. Bueno, hay que apoyarse en documentos. Yo también para este texto me apoyé en un pastor, en un compañero que es especialista en idioma griego y que conoce muy bien, estudió el idioma griego. Entonces pedí ayuda porque queremos que lo que enseñemos se ajuste a lo que dice el texto y no a lo que cada uno de nosotros queramos decir en particular. En el último capítulo, en el último verso del capítulo 12 de la carta a los Corintios, del capítulo 12, donde también usa la misma frase, dones, que está mencionándolo allí, que procuren los dones espirituales, que anhelen los dones espirituales, pero yo muestro un camino nuevo. En este versículo 1 también dice, procurad los dones espirituales. Pero la palabra dones, que está traducida en el versículo, para los que están de pronto estudiando más detenidamente, en el último versículo del 12 y en el primero del 14, la palabra dones está traducida de dos diferentes palabras griegas, dos diferentes vocablos griegos. Si son dos diferentes vocablos griegos, significa que tienen el significado, valga la redundancia, es diferente. Sin embargo, los que hicieron la traducción, pusieron la palabra dones, en este caso un plural. Y don en la primera palabra que está en el 12:31 de Primera de Corintios, usa
el sustantivo carisma. Carisma, que es lo que significa don, pero ahí lo usa en plural, carismata. Lo usa en plural para decir dones. Pero en este versículo número 1 del capítulo 14, dones no es un sustantivo, sino un adjetivo. En el texto original no es un sustantivo, sino un adjetivo, y el adjetivo es el que califica el sustantivo. Bueno, esto es un poquito de gramática, pero para poder tener claridad, porque dicen, ya este pastor está cambiando. No, yo no estoy cambiando, estoy diciendo lo que dice el texto. Y entonces, al ser un adjetivo, significa que la palabra que traduce no es dones, sino es otra cosa. Entonces, ¿qué está traduciendo exactamente? Lo que se puede traducir de ahí es espirituales, cosas espirituales, asuntos del espíritu, lo que es relativo al espíritu. Al mirar otros textos en la Biblia que hay, porque es la traducción de ese término que está en griego, que es neumakikos, neumakika, es el texto que está en dones, el que está por debajo, el fuente que está donde se traduce dones, que no es carisma, sino ese. Así que no quiero hablar de palabras para enredar con términos griegos, pero en este caso es necesario. Entonces, lo que significa que traduce es a lo espiritual. Aquí cuando dice los que procuran los dones, no está hablando de los que procuran los dones, sino los que procuran lo espiritual. Entonces, una traducción de ese texto es cosas espirituales, lo que tiene que ver con lo espiritual. Así que Pablo no estaba diciéndole a los creyentes en Corinto que procuraran, si precisamente esa era la competencia que había allá. Allá lo que los estimulaba a ellos eran los dones. Ellos impresionaban a la gente. Ellos hacían eso, impresionaban a la gente con los dones que tenían espirituales. Y claro, los que eran notorios ante la gente, pues esos eran los dones espectaculares. Por eso el apóstol San Pablo lo que quiere hacer, lo que les aconseja es cuando estén ministrando lo espiritual, eso es, ellos necesitan entender, la iglesia en Corinto necesita entender que cuando se está realizando el culto, se está ministrando, se está poniendo en función los dones. El que tiene el don lo está poniendo en función y está ministrándolo, o sea, está entregándolo, ministrar está entregándolo a la gente. ¿Y qué hacían ellos? Con los dones, ellos buscaban era impresionar. Y lo que Pablo dice, no traten, no impresionen, ustedes que siguen lo espiritual, no traten de impresionar a la gente, no traten de impresionar a los creyentes, a los que llegan, porque eso era. ¿Cómo los impresionaban? Hablando en otras lenguas. Aquí, en este capítulo número 14, puede uno darse cuenta cuál era el don principal para los corintios. La iglesia en Corinto consideraba que había un don principal, que era primero, que era lo que se tenía que vivir primero, que el culto tenía que girar alrededor del don de hablar en lenguas. Por eso es que Pablo en el capítulo 12 al terminar tiene que decir, a unos Dios puso para dar como un orden de qué era lo principal,
No que lo otro fuera menor, que un don fuera, no sirviera, porque ya lo acabó de ilustrar con el cuerpo, que todos los miembros en el cuerpo son necesarios, que no puede prescindir de alguno de los miembros. El cuerpo no dice, no, mano, no te necesito, pie, no te necesito, oreja, no te necesito, sino que todos son importantes, pero hay algo que tiene que va de primero. Y Pablo entonces quiere seguir tratando esto, porque lo primero entonces allá en Corinto era hablar en lenguas. Claro, hablar en lenguas impresionaba a la gente. Llegaba alguien, escuchaba, quedaban impresionados. Y eso era algo que para ellos era magnífico, extraordinario, lo que sucedía allí. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que lo que se necesita, lo que debe vivir la iglesia en Corinto, es que esos que anhelan, que están deseando que lo espiritual sea lo primero que se mueva, porque no son los dones aquí, no está el apóstol Pablo haciéndole una defensa, una apología a los dones, y sobre todo a seguirles alimentando el ego que ellos tenían. No. Él los anima, dice, ustedes que se mueven en el ambiente espiritual, que es lo que los asiste, que es lo que ustedes, de lo cual se sienten grandes, se sienten importantes, entonces sí, sigan en eso espiritual, pero sobre todo, que profeticéis. O sea, que cuando hablen, no impresionen a la gente, sino que den un mensaje. Dice profetizar, den un mensaje a la gente que sea entendible, que se entienda, que los oyentes puedan escuchar con claridad, un mensaje que sea para edificación, para exhortación y edificación. Así que al mirar el texto desde el idioma original, uno puede sacar una conclusión de lo que Pablo viene haciendo, porque la Biblia no se contradice de ninguna manera. Pablo en esa disertación, en ese mensaje escrito, le está hablando a los corintios, resumiendo el texto, que no hay otro camino que deban seguir al ejercer los dones. ¿Cuál es el camino? El amor. Seguir el amor. O sea que al ejercer, al poner, como acabé de mencionar, en operación los dones, ¿cuál es el camino? El amor. O sea, porque el amor no hace nada indebido. No dice, no, cállate usted porque yo soy más importante aquí. Déjeme subir a mí que yo soy más importante aquí. No, porque el amor no hace nada indebido. Porque el amor no se engrandece, no es jactancioso, no se alza. Allí, eso es lo que Pablo dice, en el ejercicio del don, deben seguir el amor. O sea, no hay otro camino. Entonces aquí todos quedamos bajo un mismo parámetro y entonces nos damos cuenta que lo que tenemos de Dios es que Dios nos lo quiso dar por su gracia y por su misericordia, y que no podemos sentirnos orgullosos, ni más grande ni menos grande, porque también habla del equilibrio, de que entonces el que no tiene un don espectacular, entonces, yo no soy nada. No, está hablando de que sigamos la corriente que debe seguirnos, es el amor. Esto es lo que debe seguirnos. ¿Para qué? Para poner en uso lo espiritual, los dones. Y entonces que anhelen, porque el término que está allí, anhelen ardientemente las cosas espirituales. O sea, anhelen las cosas espirituales, no los dones. No le está diciendo anhelen dones, porque ya tienen. Y entonces, claro, si le está diciendo a un poco de gente que tienen dones que pidan más, ¿usted cree que ellos si los dones se pudieran pedir
Y claro que al pedir, cuando usted pide algo y cuando yo pido algo, ¿acaso nosotros no incluimos nuestra voluntad? Por supuesto. Si yo voy a pedir algo, normalmente yo tengo ya una idea de qué quiero. O usted pide algo, si no yo voy a pedirle al Señor que me dé algo, alguna cosa, algo ahí. No, uno tiene una idea de lo que quiere. O sea, que ahí está mi voluntad. Si yo les digo a la iglesia en Corinto, si Pablo le dice a la iglesia en Corinto, pidan, anhelen, busquen dones, ¿qué cree que iban a buscar ellos? No que el Señor me mande ser un pie, me mande por allá a ser la oreja. No, no, no. Ellos querían una cosa espectacular porque era como lo interpretaban. Así que Pablo no les habló de eso. Pablo les está hablando de que si anhelan las cosas, si se mueven en el Espíritu, los debe mover el amor. Bendito sea el Señor. Y no el que anhelen, porque eso es lo que está corrigiendo. Eso está corrigiendo, lo que está corrigiendo es la operación de los dones. Pablo no está en contra, y aclaro aquí, no está en contra de los dones, ni mucho menos del don de hablar en lenguas. No está en contra de ello. Pablo lo que quiere es corregir cómo es el uso de los dones en el momento del culto público, porque es que allí es donde está la iglesia congregada y donde entra el uno y entra el otro, entra el inconverso ahí. Entonces ellos impresionaban a los inconversos, a la gente que entraba por primera vez. Y el que tenía un don de esos visibles así, era el que quería relucirse allí, pero para que los otros lo vieran. Y eso es lo que Pablo dice, así no es. Eso no es lo que el Espíritu Santo quiere. A eso no fue que el Señor nos llamó. Entonces, ahí les está hablando el Señor de lo espiritual, que se muevan en lo espiritual, porque el que habla, versículo 2, en lenguas, no habla a los hombres. El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Fíjate que aquí empezó Pablo a explicar y resalta en ese versículo 2 de los dones espirituales y cuál es el que usa de los dones que tienen allá en Corinto. ¿Cuál es el que primero pone Pablo en la fila de lo que se vive allá en el culto? Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres, sino a Dios. Esto deja ya entrever con toda claridad cuál era el principal don que ellos consideraban. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Qué era lo que Pablo quería? Que en la iglesia, en la hora del culto, entonces se diera un mensaje claro. Eso era lo que anhelaba el apóstol San Pablo, que la iglesia, que cuando se ejercitan los dones, por seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Como esto de profetizar ha sido interpretado por algunas personas tan mal, entonces hay gente que se autodenominó profeta, que él es profeta. Pero el ministerio de los profetas como tal, del ministerio porque el profeta del Antiguo Testamento revelaba, era un mensajero de parte de Dios, y todo su mensaje era un momento que Dios lo tomaba, y todo lo que decía era algo que Dios quería decir, quería mostrar. Entonces hay gente que todavía pretende que él tiene el don de profeta, entonces todo lo que dice, entonces por eso le hablan al oído a las personas, traen a personas y le dicen, vea, el Señor te dice esto, usted está pasando esto y aquello y aquello y aquello. Y ahí hay que tener demasiadísimo cuidado. No significa que el don de profecía no revele algo, no muestre algo. No, no, no.
No significa eso, aquí tampoco estamos diciendo lo contrario. Pero que en ese sentido el profeta no es la persona entonces que tiene un mensaje de misterio, porque lo que dice, lo que explica aquí la Biblia es otra cosa. Entonces, Pablo habla que sobre todo, seguid el amor, procurar los dones. Ese procurar los dones es las cosas espirituales, que se dejen mover de lo espiritual. Ellos que anhelan, entonces, que ardan porque eso es lo que significa también ardientemente. O sea, que ese deseo de lo espiritual sea lo que los mueva. Que los mueva, pero en eso hay algo importante, sobre todo, que profeticéis. Y entonces, el versículo 2, pues va a explicar, el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios. O sea, cuando se usa el don, cuando se está operando el don de hablar en lenguas, ¿a quién le está hablando? ¿Con quién se está comunicando? Con Dios. Es una comunicación íntima del hombre con Dios. El espíritu del hombre sumergido en el espíritu de Dios. Y su lenguaje, lo que sale, la palabra, no es entendible. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que nadie le entiende, sin embargo, lo que puede decir es cosas impresionantes, pero no hay quien le entienda. Y el contraste entonces que pone entre el que habla en lenguas, que habla Dios, y que habla misterios por el Espíritu Santo, porque eso dice la Biblia, por el Espíritu, y aquí por el Espíritu pone en énfasis, lo pone en mayúscula para hablar de el Espíritu de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Entonces el contraste es, el don que se operaba en Corintios de hablar en lenguas era hablando con Dios. Y es igual hoy, no ha cambiado. El que habla en lenguas no comunica un mensaje claro a la gente, sino que lo habla directamente con Dios. No se ha terminado el don de las lenguas y no se han terminado los dones del Espíritu Santo. Todavía están los dones del Espíritu Santo. Pero en este punto, en el versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para propósito. O sea que profetizar es dar un mensaje ¿qué? Claro, entendible. ¿Para quién? Para los hombres. En ese caso, ¿para quién? Para la iglesia y para todos los que estaban allá en el culto, porque está hablando del culto. Cuando la gente se reúne, entonces el que profetiza, en este caso también está diciendo el que predica. Profetizar en ese sentido, el que predica lo hace hay un propósito. ¿Para qué? Para edificar, o sea, para que la iglesia reciba el conocimiento que le muestre cuáles son. Y eso es lo que está haciendo Pablo, con la carta está edificando. Está edificando a los creyentes. Con la carta está también ¿qué? Exhortándoles, o sea, orientándolos, motivándolos, corrigiéndolos de aquellas cosas que tenían que ser corregidos. Entonces, la enseñanza que está dando, porque Pablo está hablando en su carta, hay un mensaje claro. Y él dice, también más adelante lo dice, si yo llegara un día ya entre ustedes, hablando en lenguas, y empezara allá y me parara y empezara a hablar en lenguas, ¿quién se edificaría? ¿Quién entendería?
se quedarían sin fruto, se quedaría sin resultado. Entonces, significa que el culto tenía que estar asistido por el amor y tiene que haber edificación en el culto. O sea que en los elementos que hay en el culto, hay un elemento que es principal también en él, y es que haya la palabra, que haya lo que edifique, porque la palabra tiene ese propósito de ¿qué? De que sea un mensaje que escuche la persona y sea un mensaje claro. Por eso la iglesia de hoy la iglesia no podemos compararla con la iglesia de Corinto, porque la iglesia tiene un orden en el culto. Hay un momento de alabanza, de adoración, hay un momento de exaltación y hasta de manifestación del Espíritu Santo, pero hay un momento especial para la palabra. Y cuando llega la palabra de Dios, entonces ¿qué? Lo que estamos viviendo, lo que Dios está haciendo, oye, nos está edificando. Dice, uno puede decir, vea, esto no lo había entendido así. Yo lo puedo decir. Yo no lo había entendido así, pero el haberme puesto a estudiar esta carta paso a paso me obligó a pedirle al Señor, a orarle al Señor que me iluminara, porque me encontraba con pasajes que no entendía, que no era, y examinaba una cosa, una y otra y pedía ayuda. Porque nosotros no lo sabemos todo, hermano. Eso, el hecho de que sea pastor, usted no lo sabe todo. Yo no lo sé todo. En parte, en parte. Nuestro conocimiento es limitado. Eso acabamos de leerlo en el capítulo 13. Pero, ¿qué está haciendo el Señor? Entonces nos está edificando y nos está corrigiendo cosas que estábamos interpretando mal. Entonces el hermano viene al altar y a veces uno, al leer el texto, dice, la Biblia aquí dice, porque uno a veces lee el texto por encima, la primera traducción que tiene a la mano, y dice, ve aquí, anhelen los dones. ¿Quién quiere dones del Espíritu Santo? A ver, los que anhelen dones, vengan para acá. Que estamos hoy repartiendo. Bueno, el Espíritu Santo reparte dones, pero no lo que queremos, lo que debemos dejar claro al haber comprendido la palabra del Señor es que los dones los da Dios como Él quiere. Así que usted, por más que te arrodille, que deme ese don, yo quiero hablar así como él, yo quiero predicar así como el pastor de allá, como el hermano Álvaro, como todos estos hombres que Dios lo usa de una manera impresionante, con un don de palabra, de enseñanza. Pero yo no puedo arrodillar y decirle, Señor, es que yo quiero que me haga así, que me haga como el hermano tal, como el hermano otro, que mire cómo da testimonio de milagro, yo quiero ese don. Nada, porque el Señor repartió y puso los miembros en el cuerpo como Él quiso, como Él quiere. No podemos perder la perspectiva, bendito sea el Señor. Así que, ¿qué hace el que profetiza? O sea, edifica. Entonces, si profecía es dar un mensaje claro, entonces es explicar la palabra del Señor, es aquel que puede explicar la palabra de Dios con claridad. ¿Y qué hace? Pues edifica al creyente, lo exhorta, lo corrige, lo orienta y lo consuela. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿quién es la que consuela? ¿Soy yo? ¿No es la palabra? Porque todo lo que nosotros tenemos, el mensaje de Dios ya está revelado. La Biblia es la revelación de Dios, es el mensaje de Dios. Por eso Juan dice, cuando escribe su carta ya, y el último libro que dice Apocalipsis, que es una palabra en griego, significa que la revelación, lo que Dios mostró. ¿De quién? De Jesucristo. O sea que en Jesucristo Dios mostró todo su plan de salvación. Dios mostró todo su plan. ¿Para qué? Para que el hombre saliera del pecado. En el Evangelio Dios mostró en Jesucristo, mostró que la esperanza para que el hombre que estaba atado, que estaba lleno de tantos problemas, tuviera consolación. Cuando yo voy al culto, cuando yo llego y escucho la palabra de Dios, la palabra de Dios me enseña, me edifica, la palabra de Dios me corrige, la palabra de Dios me orienta
¿Para qué? Porque si estoy por ahí desorientado haciendo cosas que no son, diciendo cosas que no son, predicando cosas que no son, entonces me orienta, pero la palabra de Dios también me consuela. Si me siento débil, si siento que estoy sin fuerzas, el Señor me consuela, me dice, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Así, esa es la palabra del Señor. Entonces, teniendo en cuenta ¿cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Cómo era que se tenía que mover el culto allá en la iglesia de Corinto y cómo debe ser hoy? Aquí está la palabra del Señor que Dios nos está mostrando bien clara cuál era el propósito del uso de los dones del Espíritu Santo. El profeta, que era lo que Dios puso primero, apóstoles y profetas. Entonces, habían hombres que eran dones, como ya lo hemos oído, que habían sido entregados a la iglesia, pero que en esos hombres dones habían dones del Espíritu Santo. Así que Pablo también era un profeta. Él era un profeta. Y en ese momento, ¿cómo estaba enseñando a la iglesia? Estaba dándole misterios, pero misterios en un idioma que ellos lo entendieran. ¿Para qué? Para orientarlos, para edificarlos, para consolarlos, porque aquellos que no tenían ese don espectacular de hablar en lenguas, porque es que habían, ahí habla en el versículo 5, dice, quisiera pues que todos habláis en lenguas. ¿Qué significa eso? Que no todos hablaban en lenguas, porque ya en el capítulo 12, Pablo le había dicho, ¿hablan todos en lenguas? Pero Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Sí, o sea que no estaba opuesto a eso, pero con eso estaba edificando a aquellos, consolando a aquellos que no tenían don de lenguas, porque los aldeanos que lo miraban, ay, así, por encima del hombro, uy, se sentían y estaban despreciando la obra del Señor. Pero ahora Dios lo está orientando a través del profeta, del apóstol Pablo, porque él es el maestro que Dios les está poniendo a los corintios para edificarnos y que nos lo dejó a la iglesia, nos lo dio a nosotros, a ese hombre, y dejó estos escritos, ¿para qué? Para edificarnos también a nosotros. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos en esta enseñanza, hasta el versículo 3. Pero vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, el día de mañana. Así que vamos a darle gracias al Señor y que Dios siga operando los dones, que los siga operando en la iglesia. ¿Y quiénes son? Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios puso en nuestras vidas. Y debemos decirle al Señor que lo siga operando. ¿Para qué? Los dones son para edificación. Los dones son para enseñanza. Los dones son ¿para qué? Para que todo el cuerpo se mantenga en armonía y en una interdependencia el uno del otro, y cuando un miembro tiene algún dolor, el otro de una vez corre a auxiliarlo inmediatamente. Eso es la iglesia del Señor. Somos un cuerpo que tenemos una actividad gloriosa y es la actividad del Espíritu Santo. Por eso es que podemos vivir una nueva vida, la vida en Cristo Jesús. Soberano Señor, te doy las gracias por la palabra que tú nos hablas, que tú nos enseñas, que tú nos muestras, Dios mío, porque este es el camino que nos has mostrado, el camino de la vida eterna, el camino para seguir, oh Dios, una esperanza gloriosa, Señor, que nos debe mover ese amor tan grande que ha sido derramado en nuestros corazones. Un día entendimos que el Dios del cielo nos amó tanto que se despojó de su trono de gloria, que se hizo hombre y fue a la cruz solamente porque me amó sin esperar nada a cambio. Oh Dios, y hoy somos el objeto de ese amor y nos ha dado unas capacidades, unos dones para que le sirvamos a Dios. Bendiga a tu iglesia. Que los dones del Espíritu Santo se operen en la iglesia de Cristo el Señor